si le damos otro aplauso al nombre del Señor? Vamos. Amén. Un comentario nada más acerca del ID2. El que no tenga su aplicación de la casa, por favor, bájelo porque necesito que se inscriba. Necesitamos inscripciones, no tiene ningún costo, pero necesitamos estar seguros del número de personas que vendrán para poder saber qué espacio utilizaremos el próximo sábado que comenzaremos el ID2. Ok. Creo que ustedes han notado que la tendencia que yo llamo apocaliptizante sigue en aumento. No sé si ustedes han escuchado discursos, por ejemplo en Colombia, los discursos en los últimos días relacionados con COP16. Yo no sé el significado exacto de COP. ¿Sí, eso es una sigla? ¿Alguno de ustedes me puede ayudar a decir qué es el COP? Pero en fin, más que eso, el tema es cómo esa tendencia apocaliptizante sigue y sigue. Ya el presidente de Colombia dice que en 15 años, si no paramos ciertas cosas, estamos en la extinción de la humanidad. Y por todo lado este discurso sigue creciendo y creciendo y creciendo. Me parece que es más válido entonces aún el nuestro, porque curiosamente ese discurso se sigue acentuando, pero no mira hacia lo verdaderamente preocupante, sino hacia lo políticamente conveniente, que es donde yo he puesto como mi denuncia, mi declaración. Este es un discurso políticamente conveniente que están utilizando para muchas cosas, entre esas, por ejemplo, para respaldar todo el tema del aborto. Hay una gran conexión que los climacambiantes fanáticos están enfatizando, que es el tema de la relación que hay del cambio climático y el aborto, por ejemplo. En estos días yo estaba perplejo viendo cómo la candidata de los demócratas en los Estados Unidos respondió cuando alguien del público hace una exclamación de Jesucristo es el Señor, y le dice: estás en el evento equivocado, tienes que irte unas calles más abajo. Entonces yo digo, si yo fuera cristiano en ese país, ya sé por quién jamás votaría, de ninguna manera. Estuvo ayer, ¿cómo se dice? ¿Beyoncé o Beyoncé? Beyoncé, haciendo toda una gran apología, diciendo que la gran razón de su aporte o de su apoyo a la campaña demócrata de los Estados Unidos es por el soporte que Kamala Harris le da al tema del aborto. Miren qué interesante, esto cada vez se ha ido quitando más y más la careta, pero bueno, ese no es mi punto. Yo creo que este tiempo oscuro lo que está haciendo es declarando que hay una gloria mayor que está por venir. Ustedes ya hemos recorrido muchísimo en esta serie, que está el nombre aquí detrás, el Apocalipsis de los hijos. Ya hemos recorrido muchísimo y lo que yo pretendo hacer es meterme ya en el cierre hoy y el próximo domingo. De pronto me excuso porque alguno que esté hoy escuchando eso por primera vez va a quedar un poquito perdido, pero gracias a Dios allí está toda la tecnología disponible para que escuche esta serie, el Apocalipsis de los hijos. Ya no recuerdo cuántos domingos son, pero ya son bastanticos, y la repasen, porque yo creo que estamos declarando algo y haciendo algunas denuncias que son importantes para este tiempo. Mi punto es muy simple. Sí, vivimos días oscuros, pero creo que estamos llegando a una nueva generación de cierre. Creo que ha habido muchas últimas generaciones a lo largo de la historia que declaran que hay temporadas que se cierran, como tiempos proféticos que se cierran y que entran nuevas temporadas, y que todo eso sucederá muchas veces más antes de que el Señor vuelva por segunda vez. Alguien ayer leía que comentaba de segunda de Timoteo capítulo 3, que lo trabajamos juntos, ¿se acuerdan? La generación de cierre, generaciones de cierre, que es un concepto importante para mí para leer los tiempos que estamos viviendo. Estamos en una gran transición, es un tiempo serio, es un tiempo delicado en muchísimos sentidos, pero nos encontramos en medio de una gran transición y de una apertura hacia lo que Dios ha agendado para este 2030. Qué interesante, hemos declarado estas cosas desde que comenzó la década y seguimos hablando de eso. Y al mismo tiempo, fíjense ustedes que la ONU ha armado toda una agenda 2030 que realmente la construyeron unos cuantos de la ideología woke o de la ideología progresista, y que en mucho es un combate descarado y abierto en contra de la agenda de Dios.
Vamos a recordar este versículo, porque el Apocalipsis de los hijos, el nombre que tenemos, nace de estos textos de Romanos capítulo 8, que vamos a mostrarles ahora. Mientras tanto, yo se los voy leyendo. Capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 19. Ustedes saben, lo he dicho otras veces ya, cuando hablamos de la palabra Apocalipsis, las imágenes que suelen venir a la mente de las personas son terroríficas, destrucción, calamidades, catástrofes y ese tipo de cosas. Pero miren esta expresión, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y el siguiente versículo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué cosa dice la Biblia? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ese mismo texto, el versículo 19, en una traducción diferente, que también la vamos a poner aquí, miren cómo lo pone. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Otro Apocalipsis que sale de aquí. ¿Cómo así, Edgardo? ¿Estás inventándote algo? No, no me estoy inventando nada. Resulta que la palabra revelación de los hijos de Dios que ustedes ven aquí, que es en otras traducciones hispanas es la manifestación de los hijos de Dios, que es lo que constituye el anhelo profundo de la creación. No me estoy inventando nada. La creación tiene un anhelo profundo. ¿Cuál es el anhelo profundo de la creación? La manifestación o la revelación de los hijos de Dios. Y ya ustedes lo saben, pero para los que no, digámosle qué es, cómo está escrito en el griego bíblico la palabra manifestación o la palabra revelación. ¿Recuerdan cuál es la palabra que aparece allí en el griego bíblico? Apocalipsis. Porque Apocalipsis en realidad no significa destrucción, calamidad, sino el sentido literal de la palabra Apocalipsis es revelación o manifestación. Esto le pone un toque como, por un lado digo yo, esperanzador, pero por otro lado, ¿cómo se dice? Como de gran expectativa. La manifestación de los hijos de Dios es lo que la creación anhela, lo que eso sea que signifique. Y ya he hecho el esfuerzo, espero que ustedes hagan también el suyo, he hecho el esfuerzo de explicar esto de muchas maneras y de presentarlo de muchas maneras. Hoy quiero meterme entonces en el cierre de esta serie para no prolongarla innecesariamente. Hoy y el próximo domingo les voy a mencionar un par de temas. Uno primero hoy, que yo lo llamo el efecto del apocalipsis de los hijos. Me gusta jugar con esta palabra, digámoslo así. Hay un apocalipsis que está en camino. ¿Cuál es? El apocalipsis de los hijos. ¿En qué consiste? En la manifestación, insisto, como sea o lo que sea que eso signifique, la manifestación. ¿Ya tenemos esta cámara funcionando? ¿Todavía no? ¿Ya la tenemos? Para ustedes que están allí siguiéndonos, la manifestación de los hijos de Dios, la revelación de los hijos de Dios al mundo. Ok, pero entonces quiero mencionar un primer asunto. Ustedes saben que en los últimos domingos que hablamos, procuré presentarles algunas historias de la Biblia para ilustrar qué puede ser eso de hijos de Dios que se manifiestan o hijos de Dios que se revelan, que revelan todo lo que son y lo que tienen. Y hablamos de Noé, hablamos de Abraham, hablamos de David. Lo que yo pretendo hacer, empezando hoy, el próximo domingo, es hablar de algunas personas contemporáneas, no personajes de la Biblia, para que podamos ver también cosas que de pronto nos puedan ayudar a entender qué puede ser eso de hijos de Dios que se manifiestan al mundo o que se manifiestan en el mundo. No se nos puede olvidar, mis amigos, una cosa. Jesús dijo que nosotros somos dos asuntos cruciales para la historia y para la existencia humana. Jesús dijo que nosotros somos sal de la tierra. Y Jesús dijo que nosotros somos además luz del mundo. No me gusta cuando juntamos las frases porque son dos conceptos muy distintos. Cuando decimos, somos sal y luz, hacemos un revuelto que nadie finalmente va a entender bien. No, no somos sal y luz. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. El valor de nuestra existencia caminando con Dios es incalculable y además de eso el valor intrínseco, pero el valor estratégico de cada existencia. La importancia de cada existencia humana, el rol de cada uno.
El pensamiento de Dios asociado con cada existencia, como lo dice Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Está hablando de eso, de ese antes, de cualquier antes, lo llamo así, un momento de eternidad en el que cada uno de nosotros fue pensado por Dios, concebido en el corazón de Dios. Un paréntesis para decirles que esto tiene valor, mucho valor, si lo dejamos aterrizar bien en el interior de nuestros corazones. Yo recuerdo haber hablado con una pareja de líderes cristianos muy cercanos a mí años atrás, que tenían dificultad para concebir hijos. Yo creo en los milagros y he visto muchos milagros de sanidad para que mujeres que no pueden concebir u hombres que no pueden ayudarles a concebir. Bueno, sí pueden ayudarles hasta un punto, pero no pueden, ustedes me entienden, ¿no? Pero creo en los milagros de Dios allí. Pero esa vez, por alguna razón, lo que tenía en mi corazón hablar con ellos era, y me atreví a hacerlo, era, ¿y por qué ustedes no consideran adoptar hijos? Y yo recuerdo la primera reacción de ella, concretamente de ella, se enojó muchísimo conmigo, porque sintió que yo estaba atacando su fe, lo último que yo haría. Sintió que yo le estaba como quitando la esperanza que ella tenía. Bueno, la historia final es que ellos en los siguientes años cercanos adoptaron dos niños. Y después esta mujer escribió un libro. Ese libro ha corrido en Colombia. Ese libro lo llamó ella La adopción, un embarazo del corazón. Qué expresión tan bella. No concibió en su vientre, concibió en su corazón. Bueno, ¿por qué nos cuesta creer que fuimos concebidos por Dios, lo cual le da un valor a la existencia humana increíble? Eso para recordarles Jeremías 1:5, y de eso creo que también habla David en el Salmo 139, cuando él dice: tus pensamientos acerca de mí son maravillosos. Yo soy una creación maravillosa, que siempre lo he puesto de esta manera. O David tuvo un ataque narcisista, que además pues podía tenerlo porque dicen que era bonito, dice la Biblia, bonito, pelirrojo, bajito, si era el único problema para alguna. Boliqueso, sí, como el jugador de millos que ayer ganó. Perdón, es que me distrae mi hijo. Y o David tuvo un ataque de narcisismo, o David tuvo un momento de revelación acerca de su propia persona. Yo soy una creación maravillosa. Ok, no sé por qué siento enfatizarlo esta mañana, porque no lo tengo en mis notas para hoy. Pero pensando en el valor estratégico que cada vida tiene. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué el Señor le arma a la perseguidora, le monta esa perseguidora a Jonás, cuando Jonás se empecinó en no hacerle caso de manera deliberada? Jonás tenía un problema, bueno, tenía varios problemas. Dense cuenta ustedes que claramente la Biblia nunca habla de personas que caminan con Dios como si fueran perfectas, ¿no? Eso es muy esperanzador para mí, por lo menos, no sé para ti. ¿Algunos del club de los perfectos? Como alguien diría, bueno, yo solamente tenía un problema, era la falta de modestia, pero ya lo superé. Jonás, una pichurria, ¿qué se creyó? Lo dije otra vez. Pero ¿quién era? ¿Quién se creía? ¿Quién se creía para decirle a Dios que no? Cuando Dios le dice, tengo un problema en Nínive, necesito resolverlo y tú eres clave para eso. Y Jonás entonces, revelando un problema de corazón y un problema teológico, que eso es muy interesante. A mí esto me ha hecho pensar mucho en los profetas hoy, profetas de Dios hoy que existen, no como el Antiguo Testamento, porque a muchos les digo, oiga, tengan cuidado, que a veces ustedes terminan profetizando su teología y no diciendo lo que realmente Dios está diciendo. Bueno, ese es el caso de Jonás. Y Jonás se va completamente en dirección opuesta. ¿Y qué hace Dios? Si ya dije lo de pichurria, pues lo otro va a sonar más fácil, ¿no? No le dijo pichurria, le dijo, ábrase, que yo tengo otros más como usted, yo puedo levantar muchos Jonás. ¿Ustedes qué creen? Sí, pero no. Sí puede, pero no lo hace. Entonces, ¿qué hace Dios con Jonás? Le monta la perseguidora, porque Jonás tenía un valor intrínseco. Su dignidad venía de que estaba asociado con pensamientos de Dios, su dignidad propia. La dignidad del ser humano no viene de afuera, no es de cómo lo vistas, ni de qué manejo le des en su posición social. La dignidad del ser humano viene de adentro, de adentro.
Y la verdadera dignidad solamente la reconoce la gente que entiende que venimos de Dios. El que sigue pensando que venimos de una situación evolutiva no va a reconocer la dignidad verdadera de los seres humanos. No tiene chance, no tiene cómo. Como el otro día escuché a alguien diciendo, oiga, hay gente que tiene una fe increíble en la nada, y la nada debe ser muy poderosa, porque les preguntas de dónde venimos. Bueno, de la nada, dicen. Entonces él dice, oye, la nada es poderosa, ¿no? La nada es potente, porque miren todo lo que la nada produjo. Pero yo estoy hablándote del valor estratégico de las personas también. Valor intrínseco, su dignidad, pero el valor estratégico, el que tiene que ver con que somos puestos en ciertos lugares, de ciertas maneras, en ciertos momentos de la historia, porque somos seres históricos, nadie lo puede negar. Existimos en un momento de la historia. ¿Por qué en este? ¿Por qué no en otro? ¿Por qué no en un lugar distinto? ¿Por qué ahora? Bueno, tiene que haber una razón para todo eso, y existe, asociada con los pensamientos de Dios, de los que Dios le habló a Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y la palabra conocer en la Biblia es una palabra muy intensa. Habla de conocer íntimamente. Inclusive muchas veces aparece la palabra conocer como la descripción de tener intimidad sexual de un hombre con una mujer. La conoció. Date cuenta del valor de la palabra conocer. Entonces me devuelvo a mi asunto. Los hijos de Dios, las personas que Dios levanta en diferentes momentos. Mira, no te asustes cuando veas los días malos. Los días malos son como la noche a la medianoche, el momento más oscuro. En realidad lo que te están diciendo es que viene el amanecer de un día nuevo. No te asustes. A veces, te lo digo por mí, o de pronto estoy diciendo, es como, no te asustes, Edgardito. A veces yo leo Twitter y me entra un temor por dentro y digo, ¿y esto de dónde viene? Cuando leo algunas declaraciones de algunos que hablan con una bocota, que dicen un montón de cosas, ¿qué dice Dios realmente? ¿Qué es lo que Dios dice para este tiempo? Mira, antes de que la última generación de verdad llegue, habrá muchas últimas generaciones, como la de segunda de Timoteo capítulo 3. Si tú lo lees, mucha gente dice, es lo que tenemos hoy, y yo lo comparto. Pero la siguiente pregunta que yo haría es, ¿y no ha habido generaciones así antes? Y tendrías que responder en honor a la verdad que sí. Y que ha habido generaciones incluso peores. Entonces, ¿por qué no se terminó todo en ese momento? Porque son generaciones de cierre. En realidad son indicadores de que estamos entrando en un tiempo nuevo. Así han sido esas generaciones, generaciones de cierre. Entonces, pensando en todo esto, mi primer punto para ti tiene que ver con lo que yo llamo hijos, bueno, lo que quiero plantearte hoy el domingo, hijos dignos de honor. Porque quiero hablarte de algunos ahora, contemporáneos o más recientes. No solamente, pero Noé, pero Abraham, pero David. Bueno, hablemos de otros. Hablemos de gente cercana. Hablemos de gente que de pronto podemos, que están a nuestro alcance inclusive, por temporada, por historia cercana y cosas así. Pero quiero comenzar por esto, porque mi corazón ha sido muy tocado por un texto que es bastante conocido. Y lo primero que quiero hacer, y quizás sea lo único hoy, tenemos 2 domingos, no hay problema, es hablar de lo que yo llamo el efecto del apocalipsis de los hijos. ¿Cuál es el apocalipsis de los hijos? A ver, te lo pregunto de nuevo. ¿Cuál es? ¿Una destrucción de los hijos de Dios implosionando? ¿O los hijos de Dios entonces creando una guerra santa? Apocalipsis es, el apocalipsis de los hijos es la descripción bíblica de algo que tiene que pasar con nosotros, y es que tengamos, que seamos capaces, yo no sé si esa es la palabra adecuada, de manifestarnos al mundo. Y la manifestación de los hijos de Dios al mundo, entre otras cosas, te lo dije ya una vez, es la manifestación del Hijo de Dios en ellos, expresándose al mundo de diferentes maneras. Y eso somos nosotros. Le añade un valor estratégico a nuestra vida, como con Jonás. Yo digo, esta es mi manera de entender el diálogo con Jonás de Dios, cuando Dios le dice, bueno, primero se le crea una tormentica, y Jonás se la pilló. En medio de todo no era tan tonto. Y él dijo, no, el problema soy yo. Date cuenta de las lecciones que hay allí. Hay un montón de lecciones. De hecho, Jonás, el primer versículo dice que Jonás se fue a Tarsis huyendo de la presencia de Dios. Imagínate eso. Yo allí aprendí una cosa que ha sido clave para mí. Huir de la misión de vida es huir de la presencia de Dios, es perder a Dios. ¿Perder a Dios, Edgardo? O sea, que me voy para el infierno. No, hombre, no te vas para el infierno. Aquí vas a tener un infierno mientras tanto. Vas a estar aquí perdido por completo, tranquilo, que la salvación no depende de eso. Es un tema distinto. Pero evidentemente, en este caso,
dar la espalda a Dios, perdón, decirle a Dios que no en algo es dar la espalda. Y es entonces perder un montón de cosas que podríamos ver, conocer, experimentar de Dios en nuestras vidas. Y después de eso viene la tormenta, una segunda lección. Cuando tú y yo nos movemos afuera del lugar de Dios para nosotros, creamos un pequeño caos en nuestro entorno. Empiezan a correr muchas dificultades, no solo para nosotros, sino aún para terceros. Y te puedo decir todavía algo más. Después de esto, cuando Jonás es lanzado de allí, porque él les dice, el problema soy yo, lánceme al mar y la tormenta se va a acabar. Así sucedió. Luego un pez enorme lo traga y hace una oración increíble Jonás allí. Es increíble que ese Jonás duro de corazón y ese Jonás teológicamente complicado es la figura que Jesús usa para decir, como Jonás en el vientre, el Hijo de Dios tendrá que estar también 3 días y sus noches. ¿No es esto increíble? ¿No es Dios increíble? Toma figuras que no serían como las más dignas. Y entonces le dice de nuevo Dios, ok Jonás, vamos. Y ahora sí va, ustedes conocen el resto de la historia. ¿Saben yo que creo que Dios le estaba diciendo a Jonás? Esas son mis palabras. Algunos me miran muy serio. ¿Están bravos? ¿Concentrados? Que algunos se concentran tanto que parecen bravos. Esto es lo que yo escucho al corazón de Dios decirle a Jonás. Jonás, ¿tú crees que te esperé una eternidad para que vinieras en este tiempo y fueras mi corazón para la gente y te voy a dejar ir así nomás? ¿Tú crees? ¿Tú no sabes lo largo que es una eternidad? Le diría Dios a Jonás. ¿Qué tan larga puede ser una eternidad? Bueno, de hecho, tan larga como cuando el odontólogo enciende la fresa, ¿no? Díganme si no es una eternidad. Sí es una eternidad, hombre. Y ya uno está pensando cuándo va a acabar. O ayer, los últimos 5 minutos del clásico. ¿Cuándo va a acabar? Te esperé una eternidad y te voy a dejar ir. O simplemente te voy a reemplazar. Así es como funciona. La existencia humana es así. Somos fusibles que quitan y ponen ya un Dios utilitario. No, señores. Entonces, mira este texto. Leamos este texto de la carta a los Hebreos, capítulo 11. ¿Lo tenemos listo? Sí, aquí está. Versículo 32 primero, eso. ¿Y a qué continuar? Dice la carta a los Hebreos. Esto es conmovedor. Pónganle su corazón, por favor, sus sentidos a esto, porque aquí va a describir, quien escribió la carta a los Hebreos, va a describir el honor que a su vida y a su camino le han dado los que nos precedieron, el valor que le han dado, el honor que le han dado a su existencia. Miren lo que dice. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron ¿están siguiéndome? Alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones. Mira la variedad de cosas que hicieron por fe. Apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros por la fe. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Hombres, esta es la frase, hombres de los que no era digno el mundo. Ponle el corazón a esto. Errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. La gente de Dios, la gente de Dios. Mira, yo veo aquí por lo menos 4 cosas que te quiero destacar y te las digo en juntas y luego te las menciono un poquito más. Es que algunos de nosotros tenemos un gran problema con la manera incorrecta de valorar nuestra existencia. Yo creo que parte del asunto, de la dificultad que alguien pueda tener en entender mi mensaje de lo que llamo el apocalipsis de los hijos,
No está solamente en que tiene una escatología rarísima, en que el único apocalipsis que cada uno quiere conocer es el de destrucción, el de que alguno debería confesar que tiene un corazón como el de Jonás, que lo que quiere ver es la tierra ardiendo en fuego y no en el fuego del Espíritu propiamente. ¿No fue eso lo que le dijo Jonás a Dios? Pobre Jonás, hoy lo tengo. No le cuenten cuando nos veamos en el cielo lo que yo dije. ¿No es lo último que Jonás hace? Cuando termina de pregonar contra Nínive, se sienta en la montaña para decir, ok, que empiece la función. ¿Qué hubo pues? El fuego del cielo y la destrucción y todo, apocalipsis para Nínive. ¿Y qué es lo que sucede con el pueblo al que él le predicó? Que se arrepiente. ¿Y qué es lo que Dios hace? Los abraza. ¿Y qué es lo que Jonás dice? ¿Ves? Por eso era que yo no quería ir. Yo sabía que tú eres Dios compasivo, que tú eres Dios clemente, que a ti es el punto débil tuyo. La gente se arrepiente y tú quedas... Les gusta que haga monerías, ¿no? Mira, 4 cosas te quiero decir aquí. La fe tejida con la vida, escúchame esto. La fe no tejida con el templo ni con la religión. La fe tejida con la vida. Mi segundo comentario, la fe que realiza cosas. Si algo yo he aprendido de Hebreos 11 es que la fe es eso. Es lo que nos ayuda a que las cosas pasen, que trae las cosas a existencia. Mucha gente confunde, bueno, ya me explico aquí, leamos la otra. La fe que genera vidas de elevada condición. ¿No te das cuenta que usualmente quien se rehúsa a caminar con Dios en general es porque quiere vivir una vida de baja condición? ¿No te das cuenta que a muchos de ellos les conviene que no exista un Dios para poder sentirse libres de cualquier expresión de conciencia y poder decir yo vivo como me da la gana porque no hay a quien le importe? Porque no importa, bueno o malo, no existe. ¿Tú te das cuenta que hay mucho ateísmo que resulta solamente de gente que quiere vivir una vida a su manera, como le da la gana, que no le importa más? Porque la fe genuina hace esto, produce vidas de elevada condición. Tú estás escuchando, estás leyendo esa expresión, el mundo no era digno de ellos, el mundo no los merecía. Una última frase, la fe que pone a las personas muy por encima del sistema del mundo. Mira, convéncete de esto, fe y esperanza son cosas distintas, por favor, sepáralas. La fe materializa la esperanza, eso dice Hebreos 11:1. La fe la fe es la que trae a existencia lo que la esperanza le propone. Por eso en Romanos capítulo 4, la Biblia dice de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Te das cuenta? ¿Cómo cooperan las dos, pero cómo son de distintas? Fe tejida con la vida es la que se ve con estas personas. Fe tejida con la vida. Y es lo que más quiero enfatizar. Porque para muchos de nosotros todo tiene que ver con fe tejida con religión, o fe tejida con templo, o fe tejida con alguna práctica filosófica o religiosa. Inclusive a veces, yo recuerdo una vez haciendo una especialización en gestión de recursos internacionales, recuerdo que yo tenía una compañera que era nueva era hasta la coronilla y siempre se iba vestida de cierta manera según el día que tocaba y según lo que le dictaban sus, o sea, me parecía una mujer muy coherente en sus cosas, ¿no? Muy coherente en su fe en lo que fuera que ella creía. Un día yo estaba aquí sentado, este era mi asiento y estaba ella detrás de mí y claramente yo sentí una cosa espiritual viniendo de ella hacia mí. Entonces me volteo, no estaba viendo nada, pero lo sentí todo y me volteo. Y cuando me volteo, ella hace la cara que hace cualquier persona cuando lo sorprenden haciendo una picardía. ¿Cómo sería? Alguno de ustedes háganme la cara. Ahora ustedes también hagan conmigo. Ay, me dice, te activé los chakras. Esa fue su expresión. Más espiritual que muchos de nosotros. Al mismo tiempo que la espiritualidad oscura crece en el mundo, el escepticismo crece en la iglesia. Y hay que denunciarlo. Necesitamos arrepentirnos de un pecado, se llama escepticismo.
y no entender el mundo como Dios lo ve y como Dios lo entiende, porque somos más, sabemos más, entendemos mejor. Porque seguramente los saberes los saberes ancestrales son más importantes que el saber más ancestral del anciano de días, que es Dios mismo. Entonces, bueno, me quedan unos minutos. El apocalipsis de los hijos, entonces, tiene por un lado esta cara de que el mundo no es digno de ellos, es esta cara que produce una expresión de ellos potente, poderosa, arriesgada, a la que termina por no importarle nada, lo que sea que pase. Que esté dormido, dígame amén. Siempre caen algunos, ¿no? Pero una segunda parte que te quiero decir bien rápido para cerrar lo de hoy. El apocalipsis de los hijos, aquí me quiero meter en un tema importante para luego hablarte de 3 personajes que quiero mostrarte. Y eso que te quiero decir es, el apocalipsis de los hijos, que ya tú me entiendes a qué me refiero, revela todas las caras de la iglesia. Y quiero mencionarte algo al respecto. Miren, veamos lo que Jesús dijo acerca de la iglesia un momentico, porque con la iglesia tenemos un gran conflicto y yo quiero presentarte algo. ¿Qué dice capítulo 16 de Mateo? A ver si lo podemos tener en nuestra pantalla. Allí está. Está hablándole Jesús a Pedro. Y dice esto, una parte del versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces yo encuentro que hay una serie de declaraciones que Jesús hace, que te las voy a poner aquí en la pantalla para que las mires conmigo. A la una. Bueno, ahora van a aparecer, creo que ya aparecieron, sí, ahí están. Miren lo que Jesús dice de su iglesia, y ahora te voy a decir un par de cosas de iglesia. Lo primero que dijo allí es que es suya. Hay mucha gente a la que eso se le olvida y tiene mucho sentido, en el compromiso de Jesús con su gente. Además dice que Él la edificará, Él mismo la va a construir. Además dice que Él mismo es su fundamento, porque dice sobre esta roca. Acaba de decirle a Simón que Él es Pedro, y utiliza una palabra semejante, pero distinta, porque la de Pedro, la que utiliza en el griego, describe una piedra, pero la que describe luego habla de una roca. Sobre esta roca, y está hablando de sí mismo, de su propia persona. A veces Jesús utilizaba ese lenguaje para hablar de Él mismo, que Él mismo es su fundamento, que avanza, la iglesia avanza y en su avance lo va copando todo. Y además de eso, que ni el mismísimo infierno logrará sostenerse ante su avance. Ahí está. Ahora, la iglesia, ¿qué fue para ellos? Como un sacudón enorme, porque resulta que la palabra iglesia existía en su tiempo. Era una combinación de una estructura social política que habían creado los griegos, y Jesús la usa como referencia para que ninguno se confunda pensando que es exactamente lo mismo. Pero sí es una referencia. Las eclesias de los griegos, agrupaciones de hombres y mujeres que tenían autoridad civil y autoridad gubernamental sobre las ciudades. Muy interesante esto, muy interesante esto. Y Jesús la usa como referencia. Yo tengo mi iglesia. Debieron quedar perplejos, porque el concepto de iglesia no les era ajeno. Y Jesús hace algo más. Cuando utiliza la expresión iglesia, los ayuda a comprender que la iglesia suya también tiene las cosas en el mundo natural, o las implicaciones en el mundo natural que la iglesia de los griegos tenía, pero que la suya tenía algo extra. Una autoridad increíble para avanzar en ámbitos donde ninguna otra avanzaría. Una autoridad increíble para copar todo, ir avanzando, ir copando, y que ni el infierno mismo con toda su fuerza lograría contenerla. Entonces, ¿qué te quiero yo decir aquí? Unas cositas que me van a servir mucho. Lamentablemente nosotros le tenemos a la iglesia, y eso le voy a mostrar algo más adelantico, solamente una cara. Yo recuerdo, cuando Heidi Baker nos visitó hace años, ella tiene frases interesantes por las que todo el mundo la recuerda. Por ejemplo, una es detente por uno, para por uno, detente por uno. ¿Qué describe? Si tú ves a uno que te necesita o a uno a quien tú puedes ayudar, detente, aunque tengas muchos esperándote. Ella decía que ella casi a todo llegaba tarde, porque cuando iba de camino aparecía uno, y ella tiene como filosofía de vida detenerse por el uno.
por uno. Pero la otra cosa que decía es, el amor tiene cara. Si tú dices que amas a alguien, ¿qué cara tiene ese amor que le vas a mostrar a esa persona? ¿Cara de qué? ¿Cómo se va a expresar? Entonces tengo unas frases para ti que van a ir apareciendo acá, porque te quiero como hacer un contraste de las caras de la iglesia y cómo el apocalipsis de los hijos revela todas las caras de la iglesia. Y parto de lo que Jesús dijo. Jesús hace referencia a la iglesia. No voy a meter a hacer un tratado al respecto porque ya el tiempo no me da. La iglesia no es una estructura, escúchame bien, no es una estructura, pero se organiza para cooperar, para servir y para hacer visible el reino de Dios. ¿Estás conmigo? La iglesia no es un simple grupo de congregantes, pero se reúne para tratar con Dios y para construir comunidad. ¿Sigues conmigo? ¿No están apareciendo las frases, creo? ¿No? Muchachos, ¿será que las tenemos por allí? Para que me apoyen. Sigo con otra mientras tanto. La iglesia no es una jerarquía humana, pero sabe reconocer liderazgo espiritual. Escúchame. Y sabe moverse en orden guiada por sus líderes, a quienes reconoce como candeleros. Y me toca utilizar la palabra candelero porque en Bogotá no puedo decir lámpara. Como diría en buen santandereano, qué vaina, ¿no? Pero son lámparas realmente. Solo que para ustedes los bogotanos, lámpara, ustedes los que están afuera no. Yo mismo todavía no entiendo ese sentido tan torpe de la palabra lámpara en Bogotá. Entonces, olvídenlo. Candeleros. Candeleros. ¿Vas conmigo? Bueno, algo pasó allí. Le sigo diciendo. La iglesia no es un nombre. ¿Tú me estás escuchando, por favor? Esto que te digo es importante. La iglesia no es un nombre, pero hace que el nombre de Jesús se conozca y se proclame. La iglesia no es un espacio de fríos y pétreos santos sin vida, pero junta, óyeme bien, a ver si te sientes identificado, pero junta a seres reales de carne y hueso, presentes, terrenales, que avanzan en verdaderos procesos de transformación. La iglesia no es un aviario de refinadas y coloridas aves. Es más, la iglesia tiene mucho cuervo por ahí. Pero quienes la componen quieren ser como su maestro y construyen vidas honorables y relaciones llenas de bondad. Uno más, la iglesia no es un lugar, un edificio, no es. Deja de decir el domingo cuando vengas para acá que vas para la iglesia. No seas torpe, perdón. Cuando tú vienes es que la iglesia viene a reunirse. Esta no es la iglesia. La iglesia no es un lugar, un edificio, pero expresa su naturaleza en lugares que convierte en verdaderos templos, y lo pongo entre comillas, verdaderos templos, lugares donde Dios se mueve. Miren, el problema es este. Yo no sé si tenemos la imagen siguiente. El problema es que la única cara que le damos a la iglesia es esta, a ver si la tendremos, esta es la única cara que le damos a la iglesia. Dices iglesia y ¿qué viene a tu cabeza? Alguna clase de templo. Es más, mucha gente en muchas iglesias llaman a la tarima el lugar santo. El lugar santo. ¿Dónde estará la cosa? En Santa Marta, un día predicando en una iglesia, me hicieron subir sin zapatos porque era el lugar santísimo. Bendito sea Dios, tenía medias buenas. Ahora yo no me voy a poner a discutir con ellos, ¿no? Yo pasé sin zapatos, más cómodo, más rico. En algunas partes, cuando te llaman al frente a la tarima, te dicen que pases al altar. ¿Dónde está el altar? Yo no veo ningún altar aquí. Es la manera como identificamos todo lo que es iglesia con cara de templo. Es la única cara. Así como diría de pronto Heidi, el amor tiene cara. Si tú dices que amas a una persona, ¿con qué cara le vas a expresar ese amor? ¿Solamente con burbujas de jabón? Ay, doña Florinda, profesor Girafales, ¿no le gusta una tacita de café? Pase usted, después de usted. El amor tiene cara, me gusta esa frase, el amor tiene cara. Entonces, terminemos diciendo esto.
La iglesia tiene muchas más caras. Y ese es un punto para mí crítico con el tema del apocalipsis de los hijos. Tiene muchas más caras. Y el apocalipsis de los hijos la revela. Miren aquí, por ejemplo, una forma de ilustrarlas. Una forma de ilustrarlas. Bueno, ya casi va. Ahí está. Y déjame terminar con esto entonces. La iglesia tiene muchas más caras que cara de templo. Eso te debe ayudar a ti en el concepto que expongo. Seguro tiene que ayudarte. La iglesia tiene muchas más caras. Con todo lo que te acabo de decir, que no sé si me pusiste cuidado, me tomé el trabajo de escribirlo para ti. La iglesia tiene muchas caras. ¿Sabes por qué? Porque finalmente la iglesia es Jesús mismo expresando sus múltiples características y su infinita creatividad al mundo. Es Jesús mismo. Una cosa que Pablo el apóstol conoció desde el principio, que le ayudó a conocer bien este gran misterio, que Jesús no solamente está en la iglesia, que Jesús es la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. No solamente el cúmulo de sus seguidores. ¿Qué le ayudó? Pues que el día que él iba muy presto hacia Damasco a darle duro en la cabeza a esos del camino, cuando Jesús lo tira al suelo y se le aparece, ¿qué es lo que Jesús le dice? ¿Por qué me persigues? Como un momento. Yo estoy persiguiendo a un grupo de gente y aquí aparece Jesús diciendo que lo estoy persiguiendo a él. ¿Por qué me persigues? Así que él comprendió rápidamente que Jesús no solamente estaba con ellos, sino estaba en ellos, para expresarse él con múltiples características y peculiaridades de cada uno, porque cada uno está asociado con ciertos pensamientos de Dios, para expresar esos pensamientos de Dios al mundo cuando le corresponda el turno de existir en este paso por el tiempo y el espacio. Miren qué dice Juan 15:16, si lo tendremos, sí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os coloqué, dirían algunos. Porque como ahora no se puede decir poner. ¿Dice eso la Biblia? ¿Cómo dice? Allá ustedes la tienen en su pantalla, ¿cierto? Y os puse para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Cada uno de nosotros en la iglesia, según este texto, cada uno ha sido elegido para ir, para ser móvil. Escúchame bien, tú que de pronto dices, yo ando como salado, pastor. A mí todo me sale chueco. Es como que todo lo hago con la pierna izquierda, aunque de hecho la pierna izquierda en los futbolistas es la más acreditada, ¿no? No, si tú estás en Cristo, tú estás apto para moverte, apto para ir, me gusta esa expresión. Capacidad que Dios nos da para movernos y no estar quietos, amarrados y debajo de maldiciones imposibles de vencer. Ha sido elegido para ir, cada uno de nosotros, además para llevar fruto, o sea, ser móvil, ser capaz. Pero además llevar fruto, para que ese fruto permanezca, para cooperar con el Padre. Eso es lo que dice ese texto. Cada uno, di yo también, a ver, dilo conmigo por favor. Si no dicen eso me demoro más. Los castigo. Les tengo la última frase, o el último concepto. Entonces, señores que están interesados en el apocalipsis de los hijos, los que están interesados en eso, los que no están distraídos con el discurso del cambio climático y no están distraídos con todo lo que la política hoy les plantea, los que entienden que detrás de esto hay una agenda muy oscura, a ustedes les hablo. Y esto es lo que le voy a decir. Permítame que lo lea. Lo escribí yo, pero lo quiero leer. Entonces la iglesia puede tener cara de un centro educativo, una clínica o un consultorio, un hostal, acabo de verlo en Bilbao, una corporación, una peluquería, un centro de rehabilitación, un restaurante, una realización artística, un teatro, un barco, como donde está Valentina, un taller de costura, cuantas más cosas sean del caso, donde todo lo que dije hace un momento tome lugar.
Esas son las caras de la iglesia. ¿Y quién las revelan? Los hijos de Dios, que están amarrados porque todos quieren expresarse en la iglesia, que tiene solo cara de templo. Entonces estamos metidos voluntariamente en un embudo. ¿Cómo hacemos para quitar al pastor de que predique todos los domingos? A mí me gustaría predicar allá. ¿No te encantaría predicar a los 3 que tienes de vecino en tu casa? ¿Y qué de tu negocio? ¿No puedes convertir en discípulos tuyos a tus empleados? ¿Sabes con cuánta gente? A mí me dijo alguien cuando fui a predicar en Alicante, pero tú estás acostumbrado a predicarle a muchos y yo te estoy invitando a un grupo. Yo le dije, si te contara dónde he predicado. Alguna vez mi tarima, ¿sabes dónde estuvo? Aquí en Matatigres, Bogotá, Cementerio del Sur. Yo me alcancé a hacer mis 3 lunes. Eso, son 9, pero yo dije no. Los más viejos me entienden. Allá estuve predicándole a esa gente que parecían más muertos que los de adentro. Allá casi me matan un día. Pastor, no exagere. No exagero. Recuerdo un día predicando en las gradas de Matatigres, en un cementerio, un lunes, con un montón de gente más muerta que los que estaban adentro, como lo acabo de decir. Y se me viene un tipo encima. Estoy en una grada y él en la grada más bajo, y se me echa encima, se me tiró encima literalmente, de modo que yo no veía sus brazos ni nada. Y yo vi que 2 que me acompañaban hicieron una cara de terror increíble y pensé, tan flojos. El tipo solamente se me echó encima. Y seguí predicando como podía. ¿Quién me ponía cuidado? Nadie. Seguían allá sus novenas, rezándole a las almas benditas del purgatorio. Y como decía un amigo, que si son tan benditas, ¿qué hacen en el purgatorio? Al cabo del rato el tipo terminó sentado a mis pies, literalmente sentado como un cachorrito. Nunca supe qué pasó con él, pero al final de todo, cuando nos fuimos, y yo contento porque hice mi tarea, aunque nadie me escuchó. ¿No viste el cuchillo que el tipo tenía en la mano?, me dijeron. Yo dije, ¿de qué me están hablando? Evidentemente no. Me dijeron, cuando ese te echó encima, él atrás de ti levantó un cuchillo que te iba a clavar en la espalda. Bendito sea Dios que yo no lo vi, porque ahí sí se aplicaría el mejor que diga, aquí corrió y no aquí murió. No fue de valiente que me quedé ahí, fue que no lo vi. Le dije a mi amigo, tú no sabes dónde he predicado yo, para que creas que no me puedo sentar con 4 a compartir la palabra, o con 1. Pero como para nosotros todo tiene cara de iglesia, tu peluquería no sirve para nada, para pasar malos ratos y pelear con mucha gente. El centro educativo donde trabajas es una tortura, porque lo has convertido en eso. El negocio tuyo es simplemente algo que tienes que sacar adelante para sostener la familia, y no es un espacio para poder servir y construir y ayudar a muchos. Y si realmente quisieras estar aquí, te acepto cuando me digas que estuviste en el Cementerio del Sur predicando y que te has caminado kilómetros por toda esta tierra colombiana buscando uno solo para llevar a Cristo. Si me dices eso, te cedo el espacio. Mientras tanto, no. Hasta cuando tú entiendas el valor de tu existencia, lo que la fe genuina produce, y te comprometas con las muchas caras que la iglesia tiene para expresar la iglesia de Cristo en cada rincón donde nos encontremos. ¿Será que me puedes decir amén? Ponte de pie, por favor. Ahora tengo una pregunta más. ¿Qué vas a hacer al respecto? Si me dices amén, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pastor, pero yo no puedo ser como usted, dejar todo e irme por todo el lado. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de tu espacio, de tu negocio, de tu trabajo. Porque el trabajo que Dios te ha dado es tan solo un espacio estratégico donde, además de tener provisión, Dios te da la oportunidad de servir. La semana entrante te voy a hablar de
Corrie ten Boom. Te voy a hablar de Martin Luther King. Te voy a hablar de William Wilberforce, como un ejemplo de personas que creo que se movieron en la dimensión apocalíptica de Romanos 8. Hijos que se revelan al mundo. Y con ellos pasan cosas siempre pasan cosas. ¿Sabes cuál fue mi primera experiencia con Marruecos? Llegamos directamente a la casa donde habían 3, 4 mujeres que nos esperaban con sus hijos. Una de ellas convertida hace 25 años, que nunca podrá decirlo, a menos en condiciones especiales, porque la sanción moral, la sanción familiar, la sanción social e inclusive la sanción legal que tiene puede ser muy seria. Aún a la cárcel puede ir a dar. No te imaginas lo emocionante que fue para mí estar con gente que no puede contar nada de esto así nomás, para poder orar por ellos. Nos hicieron una comida especial marroquí. El lío para mí es que era comer con la mano. Y los que me conocen saben que eso para mí es como una tortura. Ahí me las arreglé. ¿En qué terminamos? Orando por estas mujeres, entendiendo un poquito su mundo, profetizando sobre ellas en secreto, en privado, bendiciéndolas. Y así comenzó mi experiencia en Marruecos. No en una gran iglesia, no predicando en una gran cantidad de gente. Como muchos medimos lo que es el éxito de un ministerio, si llegas a una convocatoria grande de mucha gente. Y dile entonces eso a Felipe. Dile que se equivocó cuando sale de Samaria, de estar en la mitad de un avivamiento, y se va a predicarle solamente a un morochito que iba para Etiopía. Dicho sea de paso, ahora tengo un problema, ¿cómo se llamaría? Conceptual, porque los bienpensantes de hoy nos dicen que a la gente de color negro de piel hay que decirle afrodescendiente para no ofenderlos. Aquí en Colombia de cariño es negro, un negrito. Óyeme, pero no había un solo negro en Marruecos, perdón. Y me dijeron que en Argelia todos son blancos de ojos claros. Entonces yo digo que son afrodescendientes, no son afrodescendientes. Una más de mis pensamientos tontos de decir cuánta estupidez nos meten en la cabeza para que no sepamos bien cómo entender el mundo, sino lo entendamos a la manera de algunos, como ellos lo ven. En Madrid lo conté, y una morenita muy linda de Burundi me dijo al final: pero es que esa es la África subsahariana, la que es negra. Le dije: ¿y los del norte qué son? No, pues también africanos, me dijo. Pero no les gusta ser africanos, me decía ella. Y ahí tuve una charla súper interesante. Hay que hacer algo, porque cada uno de nosotros es parte de un plan estratégico, y cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco increíble y además también un valor estratégico. También está esto contigo. No pases de agache aunque no estés aquí. Esto también tiene que ver contigo. Si hoy estás escuchando, hoy, el día que sea, esto tiene que ver contigo. Vamos a levantar las manos a los cielos, oramos y nos vamos. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, por el privilegio de saber, de poder pronunciar el nombre de Jesús, de poder llamar al cielo cada vez que lo menciono. Jesús, Jesús, Hijo de Dios, Mesías prometido, Jesús, Dios hecho hombre, palabra encarnada, Jesús, Salvador, Señor de las naciones. Yo te ruego, Señor, invádenos a cada uno de tal manera, en tal dimensión, que resulte imposible para nosotros seguir escondidos detrás de tantas excusas. Y que entonces, Señor, por causa de nosotros aquí en la casa y de muchos otros en otros lugares, una gran explosión del apocalipsis de tus hijos se haga real, Señor. El mundo es muy oscuro, pero nosotros tenemos antorchas para alumbrarlo. Y eso haremos, Señor, sin temor, confiando, porque tú estás con nosotros.
Somos tu iglesia, expresada en muchas formas, no en una única. Y gracias, Señor, porque somos lo que tú dijiste, que era tuyo, que tú edificarías y que le darías avance tal que ni siquiera el infierno podría contenernos. Que así sea, Señor, que así sea, que así sea. Aquí estoy yo y te digo hoy, vamos, hazlo conmigo. Te digo hoy, Señor, dilo conmigo. Como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos, vamos, dilo. Heme aquí, envíame a mí. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Noticias, alístense, porque si Dios lo permite, antes de que termine el primer semestre del 25, tendremos que ir a Marruecos a hacer un par de cosas que ya me han pedido y que quiero que hagamos. Entonces, listos, hijo. Yo siento que estamos entrando de verdad en una etapa nueva. De corazón lo digo. Yo ya estoy viejo, 63, pero no pienso morirme en la víspera, ni terminar mis días en una mecedora. Y te reto a ti a lo mismo, porque el valor estratégico de tu existencia es increíble. ¿Lo decimos? ¿Cerramos diciéndolo? ¿Te acuerdas de esta canción? ¿Te acuerdas? Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré. Señor, me has mirado, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado junto a ti, buscaré otro mar. Levanta tus manos a los cielos, por favor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetra mi herida y la cicatriza